Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Díez. Tengo el honor de ser la moderadora de esta mesa de debate de hoy, en la que vamos a tratar el tema del regreso a los entornos educativos cuando comience el curso escolar durante el curso que viene. Volver a las escuelas y a las universidades va a ser un desafío que se están planteando cómo podremos combinar esta experiencia virtual y presencial a la vez que estamos ayudando a crear entornos saludables y potenciar esa autonomía de los estudiantes, potenciar su colaboración, su flexibilidad, continuar con la motivación y la creatividad del aprendizaje. Los estudiantes durante todo este tiempo de confinamiento han gestionado su propio aprendizaje de una forma que no lo habían hecho nunca antes y los profesores han tenido que potenciar la creatividad y su ingenio para poder ayudarles. Sabemos que todas estas habilidades y actitudes son muy necesarias y además sabemos que la experiencia de aprendizaje personalizada es muy importante, pero no debemos olvidarnos que las experiencias colaborativas son incluso más enriquecedoras. También sabemos que las experiencias presenciales seguirán siendo vitales porque sabemos que el aprendizaje no es solamente enseñar y aprender, sino que se compone de un montón de interacciones personales entre los estudiantes, profesores y en un montón de diferentes entornos que no solo suceden en el aula, sino que suceden en cualquier entorno dentro del espacio educativo, ¿no? Aprender se puede aprender en cualquier entorno. Entonces, con todo esto, con toda esta situación que tenemos ahora mismo frente al reto que estamos viviendo del retorno a los entornos de aprendizaje, vamos a hablar y tenemos la suerte de contar con 4 ponentes excepcionales, expertos en tecnología, en pedagogía y en el espacio. Nuestro debate de hoy va a durar aproximadamente 1 hora. La manera en la que lo vamos a desarrollar es, yo voy a ir lanzando preguntas a los diferentes ponentes, ellos irán contestando, al principio contaremos con unas presentaciones y luego bueno, pues, será un debate más de coloquio y invitamos a todos los asistentes a que si queréis pues utilicéis el botón que aparece abajo de preguntas y respuestas y podáis incluir las preguntas en cualquier momento del debate. Lo que vamos a hacer es, una vez que terminemos las preguntas lanzadas por mi parte, iremos seleccionando las preguntas para lanzar de las que habéis ido incluyendo en la parte de preguntas y respuestas. Podéis incluir el nombre del ponente al que queréis dirigiros o dejarlo abierto y luego nosotros lo asignaremos al ponente que consideramos que puede responder mejor a la pregunta. También quería deciros que esta sesión va a ser grabada y la vamos a compartir con todos vosotros una vez que hayamos finalizado y la hayamos descargado del sistema. Bueno, sin más, creo que no me he olvidado de nada. Voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. Voy a comenzar por Carmela. Carmela González es profesora, actualmente responsable del proyecto Microsoft EduLab y parte del equipo de Microsoft Educación. Está dedicada en cuerpo y alma a la educación, a la inteligencia emocional y a la inclusión en las aulas. Buenas tardes, Carmela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo va todo? Muy bien, Carmela. Bienvenida. Muchas gracias. Estaremos encantados de escuchar todas tus aportaciones. Pasamos a Alberto Marcos. Alberto es ingeniero informático por la Universidad de Alcalá. Es un gran apasionado de la tecnología. Ahora veréis también sus aficiones, que son muy interesantes. Lleva más de 10 años desempeñando diferentes puestos relacionados con tecnologías cloud de Microsoft, siendo los últimos 2 años el responsable de educación superior en el equipo de Microsoft Educación. Y esto es a lo que iba. Entre sus hobbies frikis se encuentra la construcción de su propio simulador Fórmula 1 y, bueno, tiene una gran pasión por la astrofísica. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, Rocío. La verdad es que, bueno, encantado de pasar este ratito con vosotros. Es un placer por parte de Microsoft que nos tengáis presente para este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Por supuesto, Alberto. Encantados de contar con Microsoft. Continuamos con Jesús Torres. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión, desarrollo e implementación de proyectos de innovación y tecnología en el ámbito educativo, desarrollando gran parte de su carrera profesional como responsable de tecnología de un grupo educativo privado internacional. En la actualidad desarrolla su labor como responsable de estrategia y desarrollo de negocio de Crambo y tiene la responsabilidad directa en el ámbito de las tecnologías de la educación.
Sus principales intereses están relacionados con las nuevas tendencias en acceso global a la información, el análisis para la toma de decisiones, el emprendimiento. De hecho, es cofundador en 2015 de la primera aceleradora de startups para EdTech en España. Y en general, en nuevas formas de transformar las organizaciones por medio de la tecnología. Bienvenido, Jesús. Bien hallado, Rocío. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar compartiendo esta tarde este ratito con todos vosotros. Por supuesto, Jesús. Terminamos con Javier Pérez de Santamaría. Él es licenciado en ADE por la Universidad Complutense de Madrid. Está especializado en dirección comercial y cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes responsabilidades de la gestión comercial y los equipos de business to business. Está muy enfocado en el cliente, como no podía ser de otra manera, como centro de sus acciones, independientemente del sector en el que haya trabajado. Si bien es cierto que en los últimos años ha descubierto cómo la innovación en los entornos educativos es clave para el desarrollo de las personas y, por tanto, de la sociedad. Es un auténtico enamorado del sector y es el actual responsable del área de educación para Steelcase Iberia. Bienvenido, Javier. Buenas tardes, muchas gracias, Rocío, por tus palabras. Encantado de compartir con el resto de la audiencia este ratito tan interesante que tenemos por delante. Un placer. Genial, pues si queréis vamos a ir comenzando ya con el debate. Empezaremos por Carmela. Carmela, te voy a lanzar la pregunta de cómo podéis vosotros desde Microsoft EduLab ayudar a este reto que hemos planteado antes que se encuentra en los entornos educativos ahora mismo. Que me quito el mute. Vale. Bueno, pues entre los retos que tenemos planteado para, por supuesto, todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora y todo lo que tenemos pensado también de cara al próximo curso, es sobre todo pues el poder apoyar, y además es un proyecto, el EduLab es un proyecto que nos ayuda y que nos hace estar muy cerquita de esos colegios, esos centros, esos alumnos, padres y profesores, el poder acompañarles en todo lo que es la capacitación docente, el poder seguir formándoles en todas y cada una de nuestras herramientas y, por supuesto, que se encuentren acompañados y que podamos pues, hacer una atención muy individualizada en lo que es su formación, ¿no? Entonces, es, por supuesto, crucial para nosotros y para el tema de, sobre todo desde el proyecto del Microsoft EduLab, que para los que no lo conozcáis, pues eso, es un aula del futuro, es un laboratorio de experiencias en el que llevamos ya 1 año y medio funcionando y que, bueno, que hemos tenido que llevar a su versión más online y que, por supuesto, pues tenemos acciones de todo tipo. Entre las acciones que llevamos a cabo, pues, por supuesto, además, para los que no lo conozcáis, os hago una pequeña... A ver si me deja ir avanzando. Para los que no lo conozcáis, pues esto es el EduLab, en el que, bueno, pues tenemos distintas zonas en el que absolutamente todo, bueno, es que además en este proyecto es un reflejo de lo que yo creo que es esta mesa redonda, porque en el Microsoft EduLab está Crambo, está Steelcase y creo que junto con Microsoft formamos una propuesta muy holística en lo que se refiere a no solamente tener un espacio muy flexible y muy dinámico, sino que además tiene una gran fuerza a nivel pedagógico, metodológico y sobre todo de eso, de la propia dinamización de todos estos espacios. Entonces, pues aquí os dejo un poquito en lo que se refiere a algunas imágenes de lo que es el EduLab, en el que absolutamente todos los que estáis ahora mismo viéndonos estáis más que invitados a venir a visitarnos y a verlo en persona y, por supuesto, todos y cada uno de los aspectos que nosotros tenemos a cabo en este proyecto es por y para las aulas, por y para los profesores y más ahora teniendo en cuenta pues lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Entonces, como veis, absolutamente todo está plagado de dispositivos de distinto tipo, de distinta índole, de distinto perfil y configuración y, por supuesto, también un mobiliario que es flexible, en el que luego seguro que Javier os lo contará mejor que yo, pero bueno, en el que absolutamente todo lo que pasa en ese aula está a disposición nuestra. El profesor puede enfocar su ponencia, puede enfocar su clase dependiendo y utilizando todas estas zonas, ¿no? Que además os lo he puesto un poquito aquí más adelante, en el que pues esto es un pequeño croquis que tenemos del EduLab, de la zona de presentación, como podéis ver aquí arriba, que además está recubierto de césped artificial. Tenemos la zona de interacción en la que es muy sencillo y muy fácil para todos los alumnos, pues eso, conectar entre ellos, interactuar de una forma muy rápida. Tenemos el rincón de creación con todo lo que es el tema del croma, investigación con estas mesas más amplias,
Además tenemos pizarras, que es algo que a mí me apasiona, pizarras Veleda al lado de cada uno de los extremos, que te permite conectar y seguir investigando y creando pues esos mapas enteros de ideas que muchas veces funcionan y que nos ayudan mucho. Por supuesto, la zona Maker, en el que además tenemos una impresora 3D, tenemos Kids Lego, en el que nos ayuda pues a desarrollar todo lo que es ese pensamiento más Maker, y toda la parte que es de concentración, con ese rinconcito pequeño de ese tipo de actividades. Lo que os decía, absolutamente todo tiene ruedas, absolutamente todo se mueve y es flexible para lo que queremos hacer. Obviamente, pues por la situación actual nos hemos visto un poco forzados a cerrar físicamente las puertas del EduLab y llevarlo a su modalidad online, en el que os pondré más información ahora si queréis en el chat para que estéis más conectados, pero bueno, que sepáis que seguimos haciendo todo ese acompañamiento a profesores, a padres y alumnos en todas nuestras herramientas, y que bueno, que también estáis invitados a uniros. Entre una de las cosas que no quería dejar pasar es nombrar, bueno, pues la parte más de software, en la que nosotros pues obviamente es lo que nos ha permitido ayudar a esos centros y a esas instituciones. Todo lo que es nuestra solución de Microsoft Teams, que bueno, que es una herramienta que no solamente requiere todo lo que son las videollamadas, sino que es un entorno único en el que podemos abarcar muchísimos más aspectos, sobre todo la colaboración y el trabajo en equipo. Además que, por supuesto, es una herramienta que es multidispositivo y que es bastante y muy fácil e intuitiva a la hora de utilizar, o sea que está al alcance de todos y cada uno de los profesores. Obviamente, pues las videollamadas es algo que ha sido bastante notorio y que se ha llevado mucho protagonismo en en esta situación que hemos vivido, pero tan importante es saber mover una clase a un entorno online cómo hacerlo de forma segura. Pues gracias a Microsoft Teams, los profesores tienen la habilidad y tienen la capacidad de gestionar el acceso a las clases, definir qué organizaciones sí son de confianza y cuáles no, autorizar solamente a aquellos alumnos que conozcan y que estén en su lista, controlar, por supuesto, quién puede presentar contenido, quién no, eliminar a participantes, incluso crear salas de espera virtuales previas a cada una de las sesiones para que los alumnos no se cuelen y se pongan a trastear antes de que entre el profesor. Y, por supuesto, una de las partes que a mí me parece muy importante son todas esas grabaciones de las clases, ¿no? Que te permiten verlas una y otra vez a esos alumnos y, por supuesto, esas clases quedan completamente guardadas en repositorios cifrados y protegidos para que todos esos datos estén muy seguros, porque hablamos de datos de menores que son, pues eso, muy sensibles. Como os decía, no solamente un entorno de videollamadas, sino que nos permite crear equipos de trabajo, compartir en la creación de documentos de forma live, online, y sin tener que estar continuamente mandándonos distintos documentos con distintos nombres, entregas y correcciones de tareas, eventos en directo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, y por supuesto lo que para nosotros es radicalmente importante es tener un espacio para todo lo que es el aula inclusiva, ¿no? Esto pues es algo, un modelo de trabajo online en el que pues tenemos que estar muy atentos a esos distintos tipos y ritmos de aprendizaje de todos los alumnos. Entonces, todas nuestras herramientas tienen las Learning Tools, que son esa herramienta que nosotros hemos puesto en marcha sobre la accesibilidad, que ayudan no solamente, por ejemplo, en la lectura, sino que también se centra en la escritura, en la habilidad de las matemáticas, en la comunicación con todos y cada uno de los elementos y personas que estamos dentro de los entornos educativos, y bueno, pues algo que era muy, muy importante para nosotros. Entonces, a lo mejor de todo lo que os he contado, bueno, ¿y esto cómo me entero yo de más? ¿Cómo? Bueno, pues tenéis el chat en el que podéis trasladarme cualquier pregunta y, por supuesto, bueno, pues aquí tenéis mi correo en el que podéis preguntarme lo que necesitéis y nada, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Carmela, súper interesante. La verdad es que, bueno, yo he estado personalmente en el Microsoft EduLab, es impresionante lo que habéis conseguido en el espacio que habéis creado. Y bueno, te digo también que como madre he vivido Teams mucho con mis hijas del colegio. O sea, bueno, la verdad es que es una herramienta maravillosa. Muchísimas gracias, Carmela. Pasamos con Jesús. Jesús, te lanzo la misma pregunta. Cuéntanos, por favor, desde Cranbo, cómo podéis vosotros ayudar a las instituciones educativas. Perfecto, Rocío. Pues un segundito, porque compartimos también. Creo que ya lo podéis ver, ¿no? Todavía no. Ahora. Vale, estupendo. Pues
yo creo que la reunión de esta tarde es de lo más idónea, ¿no? Porque hablar de entornos educativos después de esta pandemia, después de esta crisis que hemos vivido, tiene desde luego muchos puntos de importancia, pero sin duda los espacios son uno de ellos, las herramientas, y en este caso, como bien hablaba Carmela, en el caso de Teams, que ha tenido un amplio protagonismo en colegios y en universidades, y también las tecnologías que deberán aparecer en las aulas, pues desde luego son retos que tenemos que afrontar en los próximos semanas, ¿no? Porque tenemos que estar preparados para septiembre. Justo estos días estaba leyendo un artículo en esta web online, ¿no? Y hablaba de algo que me llamó mucho la atención, porque hablaba de los migrantes forzados y leo literal, ¿no? Dice la migración global más formidable de Occidente en tiempo récord. O sea, en apenas unas semanas, más de 1.500 millones de humanos, de personas, de profesores y de alumnos se han desplazado al mismo tiempo y hacia el mismo lugar, ¿no? Hacia lo digital. Y yo creo que este desplazamiento, que esta migración hacia lo online ya no tiene vuelta. Yo creo que la educación conectada, la educación digital, las tecnologías aplicadas en la educación ya hoy, por una vez, tienen que aplicarse de una manera sostenible y de una vez por todas y para siempre en todos los ámbitos educativos. Sin duda, este es el contexto que estamos viviendo, ¿no? Un trimestre sin acudir a las aulas, adecuación súper urgente de materiales, de herramientas, de aprendizaje por parte de profesores sobre cómo dictar sus clases. Han surgido cuestiones tan importantes y hablaremos seguro a lo largo de la tarde de esa brecha digital desde varias perspectivas, ¿no? De perspectiva de medios, de infraestructuras, de conocimientos, de contenidos. Y algo que nos inquieta y les inquieta a todos los que tienen que tomar decisiones ahora en universidades y en colegios es esto, ¿no? Tomar esas decisiones rodeados de incertidumbres. No tenemos claro qué es lo que va a pasar en septiembre, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Por lo tanto, incido en lo importante de poner en valor estos retos, ¿no? Espacios, formación y metodología, sin duda, y tecnología, ¿no? Y tecnología, que es lo que desde Crambo, con la colaboración de todos nuestros partners y de los fabricantes que representamos, procuramos que sea una tecnología integrada, natural, incluso transparente, que no se note que esté en el aula, que sea escalable, que sea sostenible y que sobre todo sea interoperable. En definitiva, ¿no? Que se adapte a las necesidades que tienen los alumnos y que tienen los profesores. Con todos estos elementos, ¿no? Y con todos estos principios, lo que hemos hecho desde Crambo y lo que hemos hecho en colaboración con varios fabricantes ha sido generar un ecosistema de aula híbrida con la que estamos trabajando ya con muchísimas universidades, con muchos grupos educativos, donde de alguna manera afrontamos cinco retos. Y yo creo que son 5 de los retos que sin duda aparecen en estos entornos conectados. Por un lado, el audio, ¿no? Por otro lado, el vídeo, la capacidad de colaboración y de interacción entre los alumnos que están en remoto y que están en presencial, y la capacidad de que toda la solución sea absolutamente interoperable, ¿no? Que funcione con diferentes herramientas. Por, de alguna manera, destacar algunos de los productos con los que estamos trabajando, pensamos que desde el punto de vista de la imagen tenemos que optar por cámaras profesionales, cámaras que sean capaces de seguir la dinámica de la clase, cámaras que se adapten a la realidad y a las metodologías, pueden ser de colaboración o pueden ser de clase frontal. En el ámbito del audio también optamos por herramientas que se incorporan al aula y de manera inalámbrica son capaces de generar matrices de audio alrededor de ese mismo aula y que hacen que cualquier intervención, sea del profesor o sea de los alumnos, se recojan de manera natural y de manera sencilla.
Y desde la perspectiva de la colaboración con productos como los paneles interactivos de Smart, pero también con otros elementos que se agregan y se integran con instalaciones que ya existen en las universidades, como pueden ser Smart Podium, que es una tableta de 24 pulgadas de gran precisión y que permite mejorar la escritura y hacer viajar los contenidos que se crean en presencial para que puedan ir al online. Con todos estos elementos, nosotros hemos generado diferentes estructuras, diferentes combinaciones de productos que conforman un poco esa propuesta de valor, desde elementos básicos para la educación primaria y secundaria hacia entornos mucho más avanzados, que en muchos de los casos, porque colaboramos con compañías como Steelcase y con Microsoft, al final se tienen que adaptar por un lado, a la arquitectura del aula y del espacio, y por otro lado a las herramientas de colaboración que van a utilizar en cada uno de los centros educativos. Por lo tanto, y para concluir como empezaba, creo que son fundamentales los espacios, pero ya no son espacios presenciales o virtuales. Creo que cuando hablemos de espacios en educación tenemos que pensarlos como un todo. Creo que las herramientas van a ser clave para aplicar nuevas metodologías de aprendizaje. Probablemente la clase magistral pues tenga que ir desapareciendo y dar cabida a otros modelos de enseñanza y otros modelos de aprendizaje. Y sin duda las tecnologías, ¿no? Esas tecnologías que se adaptan y que se integran de manera natural en esos espacios y que ayudan a conseguir los retos que tiene cada uno de las universidades y de los centros educativos. Muchas gracias, Jesús. Súper interesante, efectivamente, cómo tenemos que adaptar los espacios a esta nueva situación e incluirlos con la tecnología necesaria en función de las necesidades que tenga cada una de las organizaciones. Pasamos a Javier. Javier, te lanzo la misma pregunta. ¿Cómo podéis vosotros ayudar en este reto que se plantean los espacios educativos? Claro que sí. Voy a compartir la presentación. Mientras tanto, muy bien, queda lanzada. Me imagino que la estaréis viendo. Si no, bueno, como es una portada, os voy adelantando. Más que anticipar el futuro, como veis, y como decía Jesús, realmente estamos en el momento en el que esto cobra ya una urgencia. Estamos ya en el presente. Septiembre está a la vuelta de la esquina y más que adelantarnos, tenemos que tomar decisiones, yo creo que todos, lo antes posible, si no se han tomado. La resiliencia, creo que es un término que conoceréis, casi toda la audiencia. En cualquier caso, un poco por reforzarlo, tiene muchísimo que ver con adaptarse a entornos nuevos, incertidumbre. Sabéis que estamos en un momento particularmente resiliente y eso tiene que ir acompañado con los espacios. Es fundamental que estos espacios sean flexibles y se adapten muy bien a todos estos cambios. Para eso es muy importante que toda la comunidad educativa participe. Nos gusta hablar en Steelcase de codiseño, pues desde que los profesores, los directivos, todo el personal administrativo que esté metido, ayude a los expertos en los espacios, que en este caso somos nosotros, a crear estos entornos, ¿no? Utilizando mucho metodologías ágiles, es importante. Hace años ya que está presente todo esto en el sector de IT. Las oficinas está pegando fuerte desde hace unos meses. Y la educación, que os voy a contar a todos vosotros, ¿no? Se utiliza desde hace mucho tiempo con el trabajo cooperativo, colaborativo. Términos como Flip Classroom o Blended Learning nos tienen que sonar a todos porque ya son métodos ágiles que utilizan equipos multidisciplinares para que todo salga mejor, ¿no? Y desarrollar ese pensamiento crítico que es tan importante, sobre todo en los estudiantes. Para hablar de tecnología, aunque como veis no es justo la especialidad exacta, pero sí dar unas pequeñas pinceladas. Los usos más importantes que consideramos en Steelcase radican en tres partes, ¿no? Reservar, colaborar y comunicar. Para reservar podemos utilizar los espacios tradicionales, como pueden ser las aulas o los despachos de los profesores, con sistemas de reserva, ¿no? Pero hay algo muy novedoso en lo que sí quería hacer un poquito de hincapié. Es la reserva de puestos, que es la imagen que veis arriba a la izquierda. Imaginaos
ir a una biblioteca, y más aún en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, en el que es importante saber dónde te vas a sentar, poder elegir la temperatura, el ruido. Pues este tipo de cosas se pueden hacer ya con aplicaciones tecnológicas. Es importante. También hablaremos luego de flujo como ayuda a todo esto. Colaboración, por supuesto. El poder hacer un mix entre la parte analógica y la digital a la hora de compartir información, que es muy importante. Lo mismo con la parte software. Pues utilizar modelos apoyados en paredes, en pizarras digitales, que aunque ya estén un poquito obsoletas, no hablo tanto aquí de la tecnología del hardware, sino más bien del software, de cómo poder enviar los POSIT virtuales, el poder utilizar la pantalla infinita, ¿no? Y, como no, la comunicación. Es importantísimo poder contar con paneles táctiles que nos apoyen mucho en las sesiones híbridas, ¿no? Igual que la microfonía, esa barra que veis y que comentaba Jesús hace un ratito, el poder combinar tecnología y para hacer sesiones en streaming y que sean a la vez presenciales. Yo veo realmente dos hitos, ¿no?, por decirlo de alguna forma, en la vuelta. El primero, lógicamente, ahora en septiembre, octubre, dependiendo de la etapa en la que estemos hablando, ¿no? Si es infantil, primaria, secundaria, es más septiembre, y cuando hablamos de universidades o escuelas de negocio, nos vamos ya a octubre. Ahí tenemos que saber adaptarnos, y para eso hemos vivido un tiempo y seguimos viviendo un tiempo que es fundamental adaptarnos. Pero eso nos va a hacer prepararnos para el siguiente hito, ¿no?, que es justo el arranque del siguiente curso, 2021-2022. Para eso creo muy importante establecer estrategias específicas de diseño, sencillas. Son 3 estrategias. La primera, que es una infografía bastante impactante, tiene mucho que ver con la seguridad, con la señalética, con los elementos móviles, que todo tenga ruedas. Bueno, viendo primero la parte de la seguridad, fijaos, con actuación en el pavimento, con un radio de 1 metro, que te da una seguridad, una circunferencia de 2, estás ya lanzando mensajes de seguridad, pero a la vez movilidad, porque todo tiene ruedas, son elementos plásticos, como veis también hay elementos específicos para poder conectarse con tomas de potencia, tomas de datos, así que esta sería la primera, en aulas. Pero es que no hace falta es que hay que ir más allá de las aulas. Vamos a ver cada vez más usos compartidos en espacios in between, ¿no?, lo que son los pasillos, incluso comedores, gimnasios. Va a haber que hacer algo diferente, y para ello, jugando con las posturas, con la flexibilidad, otra vez con los conceptos que comentamos de movilidad, incluso con paneles que pueden servir para separar espacios, que además tienen elementos potentes acústicos, podemos ayudar mucho a dar un buen uso de estos espacios. La segunda estrategia estaría más enfocada a la división. Aquí claramente hay que hablar de las ratios y los recursos. No todos los centros, lógicamente, pueden tener el lujo de mantener 15 alumnos por aula, ¿no? Hay otros que tendrán 30, 40. Y como luego hay un tema de recursos detrás, por supuesto, habrá que buscar una solución a la realidad. Y la realidad es que habrá que poner divisiones. Entonces ahí, volviendo al término del codiseño, creo que podemos ayudar y colaborar entre todos para hacer este tipo de acciones. Y la última es, lógicamente, la de las aulas híbridas, las aulas tipo teatro. Aquí entra la parte de la tecnología. Tiene que estar muy bien combinada con la parte del espacio, de la flexibilidad, el que te puedas girar, ¿no?, y ver a lo mejor el panel que hay atrás, el video wall, que no tiene por qué ser un video wall, que es un tema que también me gustaría ver si surgiera en las preguntas del debate, que no hace falta irnos tampoco a una tecnología especialmente alta. Así que, bueno, yo creo que como introducción, pues puede valer, ya esperando la ronda de preguntas. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Pasamos ahora la pregunta a Alberto. Alberto, te vamos a hacer una pregunta diferente. Nos gustaría saber cómo estáis ayudando ya a las universidades para prepararse a la vuelta. Muy bien, pues a ver, la ventaja que tenemos desde Microsoft, la gran ventaja es que la relación con las universidades viene de tiempo atrás y tenemos una buena base porque todas las universidades tienen un acuerdo campus que llamamos con nosotros. Entonces eso nos ha permitido trabajar desde el primer momento con las universidades en ver qué necesidades tenían inmediatas y ver cómo solucionarlas con nuestra tecnología. Principalmente el uso que más ha crecido es en el tema de Teams, ¿no? Porque al final, como bien ha comentado Carmela, no solo es una plataforma o una solución de videoconferencia, sino que es mucho más, ¿no? Permite extender
la colaboración y la comunicación que se puede dar tanto en un entorno físico como en un entorno virtual dentro del aula a un entorno en la nube. Nos permite pues, colaborar con otros compañeros haciendo videoconferencias, editando documentos en tiempo real por parte de varios usuarios, añadir integración con nuestro sistema virtual de aprendizaje. Entonces, al final, el crecimiento en Teams ha sido muy relevante, aproximadamente del 700% en España en cosa de 2 meses. Y luego también lo que nos ha ayudado es eso, en abrir nuevas conversaciones, también en temas como los que comentaba Carmela, de inclusión dentro de nuestro offering, de nuestra tecnología. Por ejemplo, a la hora de añadir subtítulos automáticos a las grabaciones de las clases, poder indexar de qué contenido se habla para que luego el alumno pueda encontrar más fácilmente ese contenido cuando va a buscar, no sé, conceptos que se hayan explicado en una clase, temas pues también de socialización a la hora de poder dar recompensas a los usuarios que más participen y hacer un poco más interactivo toda la plataforma. Pero de aquí a septiembre se abren nuevos escenarios, nuevos panoramas que nos van a obligar a repensar muchas de las cosas que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Y ahí ya dependerá de la universidad la inversión y un poco la apuesta que quiera hacer. Hay desde enfoques y aproximaciones que van más orientados a establecer un plan de contingencia con la idea de, bueno, pues ver de qué manera aprovechar los servicios y los espacios que ya existen para poder, durante los meses que sea obligatorio ese enfoque híbrido, pues que se pueda seguir con las clases con normalidad o más o menos con normalidad. Y ahí, pues a lo mejor lo que se busca es el poder distribuir a una clase en varias aulas y que el profesor a través de Teams pueda luego seguir, dar la clase y el resto de los alumnos lo puedan seguir, la posibilidad de grabar las sesiones y a lo mejor hacer clase invertida, donde en clase lo que se haga sean más rollo tutorías, ¿no? Donde se corrijan problemas, donde se cambia el enfoque. Y al final, bueno, también luego hay universidades que están aproximándolo de una manera más orientada a una transformación digital que ya se quede de forma permanente en la universidad, ¿no? De hacer una inversión importante, porque lógicamente, pues, todos los dispositivos y la tecnología que es necesaria para poder cubrir cualquier tipo de escenario, pues puede tener un coste mayor, que va, lógicamente, quedar separado sin hacer nada, pero hay muchas que lo están aproximando, la mayoría, ¿no? Como algo ya que les va a ayudar a esa transformación digital. Es cierto que, bueno, lamentablemente que haya tenido que ocurrir por la situación que hay, pues no es agradable, pero es cierto que se está desarrollando y se está realizando una transformación digital en 2 o 3 meses que nos hubiera llevado a un entorno normal, una situación normal, a lo mejor 2 o 3 años, ¿no? Entonces, creo que este empujón, bueno, hay que aprovecharlo en el sentido de ver cómo personalizar el aprendizaje, dar nuevas oportunidades a los estudiantes, dar oportunidad también a aquellos profesores que no son nativos digitales, que aprendan de cómo la tecnología y cómo las diferentes herramientas les pueden ayudar en su día a día. Y en ese sentido, pues ya os digo, estamos empezando a trabajar en escenarios de cómo vamos a cubrir los exámenes, aunque ya hemos hecho exámenes en nuestra plataforma o gracias a nuestra plataforma con alguna universidad ahora en la convocatoria de mayo, junio, el tema de los laboratorios, las prácticas. Hay asignaturas y hay carreras que lógicamente tendrá más fácil hacer un laboratorio o unas prácticas en remoto, o puede ser, no sé, programación en informática, que al final hacer programación en parejas o en grupos es algo que está bastante solucionado desde hace tiempo, pero ¿cómo hacemos unas prácticas de una carrera como puede ser enfermería o medicina, ¿no? Entonces, creo que hay una transformación importante y muy relevante que van a tener que acometer, pero al final nosotros creemos que nuestra tecnología puede ser de muchísima ayuda y bueno, tanto el uso de Teams que comentaba como el uso de otras plataformas que tenemos, que hemos visto en los últimos meses por parte de las universidades, la inmensa mayoría, como puede ser toda la parte de Office 365 y Teams, que lo ofrecemos de manera gratuita para cualquier institución educativa, pues para nosotros es un honor, ¿no? Es un privilegio el poder ser de ayuda y el poder tener un impacto tan grande en la sociedad en estos tiempos, ¿no? Así que, bueno, pues en ese sentido es como estamos intentándolo enfocar.
Muchísimas gracias. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que hemos aprendido mucho en estos meses, todos los que hemos tenido que trabajar y estudiar o, bueno, vivir esta experiencia, ¿no? Paso a la siguiente pregunta. Carmela, esta va para ti. Sabemos que, bueno, también porque nos lo has presentado antes, el Microsoft EduLab se creó para crear un entorno en el que explorar, crear, descubrir, tocar, ¿no? Es un entorno muy físico. ¿Cómo consideras tú que ahora la pedagogía, la tecnología y el espacio se van a integrar en esta nueva situación que estamos viviendo? Pues en lo que se refiere, yo creo que a esta integración, desde luego, es un reto, porque hay muchas cosas de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero yo creo que es algo que ya se está empezando a hablar y que ya se está empezando a coger mucho más protagonismo en todas y cada una de las conversaciones que tenemos en lo que se refiere a la educación. Y es que ya hemos entrado en un modelo híbrido en el que conviven a la perfección esos entornos online con esos entornos presenciales, por lo que ya hablamos de que la educación ya no va a volver a ser un entorno 100% presencial, sino que ya, y como habéis comentado anteriormente con mi compañero Alberto, pues ya van a empezar a convivir estos dos modelos y sobre todo pues que todo lo que hemos aprendido estos meses está aquí y ha venido para quedarse, que es lo importante. Yo creo que la clave para que tanto la pedagogía como la tecnología y el espacio se adapten y podamos afrontar el nuevo curso con fuerza es sobre todo tener en cuenta lo que se refiere a la flexibilidad. Yo creo que además lo que hemos demostrado estos últimos meses es que somos blanditos, somos adaptables y que lo hemos hecho y nuestra capacidad de adaptación a este entorno, a este medio y a esta situación ha sido casi inmediata. Hemos hecho lo que hemos podido, lo hemos hecho de la mejor forma posible y lo hemos hecho muy bien. Entonces, poco a poco, bueno, pues afrontar también ese próximo curso con esa flexibilización, con que, bueno, todavía no sabemos muy bien con qué nos vamos a enfrentar en septiembre, pero sea lo que sea, que lo hagamos con mucha fuerza, con mucha seguridad en nosotros mismos y que, bueno, que aquí, pues obviamente se cometerán errores, pero esto que estamos continuamente diciéndole a los alumnos, que hay veces que nos cuesta también a nosotros interiorizarlo, es que el error forma parte del aprendizaje y que siempre vamos a intentar, bueno, pues obviamente minimizar al máximo ese margen de error, pero también en aquellas cosas, bueno, pues aprender, seguir apoyándonos, que creo que es crucial y es algo que la comunidad educativa hace muy bien, es apoyarse unos entre otros, compartir buenas prácticas y lo que os decía, bueno, pues obviamente la flexibilización de espacios, de metodología, pues es algo que nos va a ayudar, pues eso, pues a que sea lo que venga en septiembre, que tengamos esa mente abierta y esa capacidad de poder afrontarlos. Hay una metodología que han mencionado Alberto, que yo creo que es un modelo que ha venido también para quedarse y creo que es algo bastante positivo y es lo que nosotros llamamos como clase invertida, todo lo que es el flip classroom. Seguro que a muchos de los profesores que nos están viendo ya lo conocen. Pues en este modelo de clase invertida lo que hacemos es que verdaderamente damos mucho apoyo y damos mucha significatividad a lo que son las acciones en presencial. Entonces, todo lo que el alumno pueda hacer de forma individual y de forma independiente, lo podrá hacer desde casa con una clase online. Mientras que todo lo que tenga un valor mucho más presencial y mucho más humano, bueno, pues serán aquellas sesiones que podrán realizar los alumnos y los profesores in situ en el propio aula. Entonces, también esto nos va a ayudar a que las sesiones que se hagan en los centros, en las aulas y cara a cara con los alumnos, sean sesiones muy bien exprimidas, muy aprovechadas y que verdaderamente, pues eso, se conecte y se priorice todos los que son esos valores humanos. Muchas gracias, Carmela. Paso a la siguiente pregunta a Jesús. Hemos hablado de diferentes escenarios en los que podemos pensar en la vuelta ante esta incertidumbre que estamos viviendo. ¿Cómo consideráis vosotros que pueden los profesores y los alumnos seguir estimulando esa creatividad en todos estos posibles escenarios? Bueno, para empezar, sin duda, rodeándose de expertos y de compañías y de ideas y de propuestas como las que esta tarde están hablando todos mis compañeros, ¿no? O sea, me parece apasionante modelos como el EduLab que desarrolla
Microsoft y todo lo que se puede hacer ahí, todo lo que se puede construir. O sea, yo creo que sin duda esta crisis, este momento de estos migrantes forzados, ha demostrado una cosa, que yo creo que los profesores son absolutos superhéroes, con una capacidad de adaptación al cambio rapidísima, casi de la noche al día. Son muchas las conversaciones que durante estas semanas tenemos con directores de colegios, responsables de universidades, que te cuentan sus experiencias, que te cuentan también lo duro que ha sido, pero cómo les felicitan familias, cómo el número de alumnos que acuden a las sesiones de Teams son en algunos casos mayores que las de las sesiones presenciales, o sea, cómo han sido capaces de enganchar también a los alumnos. Entonces, yo creo que la respuesta principal a esto, ¿no? O sea, cómo de alguna manera podemos seguir ayudando a los profesores, sin duda es apoyándoles en el desarrollo de esas nuevas metodologías de aprendizaje, ¿no? Esas nuevas metodologías que respalden la nueva realidad, una nueva realidad en la que el espacio y el tiempo se flexibilizan, sin duda, y donde nos tenemos que preparar para aprender en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, ¿no? O sea, probablemente, y ya estamos escuchando, sobre todo en entornos educativos, cómo están empezando a pensar modelos de aprendizaje que se mezclen en clases síncronas y clases asíncronas, que se desarrolle una verdadera educación personalizada donde el alumno sea capaz de componer qué es lo que va a hacer semanalmente, a qué seminarios va a acceder en remoto, a cuáles va a ir en presencial, probablemente todo lo que tenga que ver más con el aprendizaje experiencial, qué clases va a seguir online y con qué grupos se va a rodear para trabajar o para realizar una tutoría. Yo creo que ese es el gran reto, desarrollar un aprendizaje personalizado y un aprendizaje en cualquier lugar. Insisto porque creo que es lo más importante, que las tecnologías no tienen que ser las protagonistas, tienen que ser las responsables del cambio. Y cuando consigamos eso, que la tecnología sea transparente, cuando consigamos que el espacio tan acertado y esas imágenes que nos ha enseñado Javier de Steelcase, se deje de hablar de ellas y realmente se hable de que hemos conseguido los retos educativos de cada uno de los colegios y universidades, sin duda el cambio holístico lo habremos conseguido, lo habremos logrado. Muchas gracias, Jesús. Paso la siguiente pregunta a Javier. Estamos hablando de esta enseñanza donde tenemos que combinar la experiencia virtual y presencial. ¿Cómo crees tú que se deben acondicionar los espacios para permitir este tipo de enseñanza? Bien, bueno, yo diría que con un par de cosas muy importantes. La seguridad, primero, y la flexibilidad como segundo motivo. Flexibilidad, pues porque, bueno, esto todo va a ayudar a que el flujo en las aulas y fuera de las aulas pues acompañe mucho con todo esto, el uso de este tipo de materiales plásticos, de fácil limpieza. Bueno, todo esto hace que la dinámica sea mucho mejor, y es algo que ya venía de antes, pero que obviamente se va a reforzar. La seguridad, por supuesto, también. A mí como padre me encantaría que mis hijos fueran al colegio, porque creo que deben volver, aunque también está bien que vayan combinando lógicamente con toda la parte de las clases online, pero fundamental que vuelvan también sanos, bien, y que lógicamente no vayan por ahí contagiando, ¿no? Entonces, para eso, la señalética, por ejemplo, es un factor importante de seguridad que puede ayudar mucho, ¿no? El moverse, pues como el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Cuando vas por el centro, es algo que puede impactar positivamente. Esto me lleva quizá a que sea buen momento a comentar que en Steelcase hemos hecho un estudio importante en Estados Unidos, hecho a 6 universidades y unos 10 institutos, justo en torno a esto, ¿no? En cómo la tecnología está impactando mucho en los entornos educativos y con la flexibilidad. Y yo hablaría tiene 6 conclusiones, pero bueno, por repasar a lo mejor alguna de ellas. Una es que el one-to-one, es decir, el tú a tú, al final ayuda mucho en el aprendizaje, muchísimo, ¿vale? Otra que destacaría es que la tecnología está aportando mucho también con esta personalización
del aprendizaje. Por ejemplo, antes había mucho más tiempo, estaba dedicando a la parte de clase magistral y ahora mismo con el tema online eso ha bajado mucho. Creo que este informe hablaba como de una bajada de un 35 a un 22 entonces es una bajada bastante significativa. Que hay que pasar más tiempo con las personas, ¿no? Entonces con esta tecnología al final ayuda mucho a tener tutorías, ¿no? Estas cosas que antes era más difícil sacar esos huecos en presencial. La tecnología ayuda mucho a la flexibilidad y realmente lo que están desapareciendo son los espacios fijos. Es algo, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Los espacios in-between o semi-abiertos, es decir, que tú utilices, como decía antes, pasillos para poder dar otro tipo de clases o otro tipo de configuraciones, aporta mucho y también está haciendo mucha mella en plan positivo. Hay incluso universidades que ya lo estaban haciendo antes, pero otras lo están haciendo, bueno, con un carácter que en principio llega como temporal, pero que estoy seguro que se va a quedar. Y destacaría quizá otra última, y creo que algo ya estaba comentando antes, cuando he hablado un poquito de la tecnología. No hay que volverse locos. Es decir, hay que seguir mezclando analogía con tecnología. Pero, bueno, la tecnología es muy importante, pero no hace falta gastarse una pasta, hablando mal y pronto. Hay soluciones, bueno, con calidades altas, una high technology, pero luego te puedes ir a soluciones más sencillas. Yo creo que va todo un poco por ahí. Muchas gracias, Javier. Continuamos por ti, Carmela. ¿Cómo habéis estado vosotros ayudando a las instituciones educativas ya durante estos meses previos a la preparación para el regreso al entorno educativo? Pues concretamente, bueno, pues una de las formas en las que hemos tenido pues de ayudar y de apoyar a todos esos entornos educativos, profesores, padres y también pues sobre todo alumnos ha sido, bueno, además haciendo hilo también con algunas de las preguntas que estoy viendo que está saliendo también en el chat, es seguro que muchos de vosotros sabéis que Office 365 en su versión educativa es gratuito para todas esas instituciones educativas. O sea, que todas esas instituciones educativas pueden utilizar y tienes a su servicio Office 365 de forma gratuita y sin coste. Algo que siempre hemos estado predicando hasta ahora y es un servicio que todas esas instituciones educativas tenían hasta ahora y que incluso en estos tiempos, en estos últimos meses, bueno, pues ha cogido todavía más fuerza. Entonces, de esa forma que hemos tenido que ayudar, pues por supuesto hacer este recordatorio de que tenéis estas plataformas a vuestra disposición. Con todo eso, bueno, pues ya no solamente decir y dejar en notoriedad que tienen a disposición estos servicios, sino también nuestro primer objetivo, que es el de conectar a esos alumnos y familias con sus profesores, hacer de este aislamiento y de esta cuarentena una situación lo más llevadera posible. Y ya que, bueno, pues a pesar de estar todos aislados, el poder estar de una forma u otra conectados con nuestros compañeros. Qué importante pues es para todos esos alumnos, que yo he podido hablar con muchísimos de ellos estos últimos meses, el poder hablar con sus compañeros de clase, el poder sentirse que siguen de una forma u otra conectados a sus amigos y el llevar esta situación pues de una forma mucho más llevadera. Entre todo ese conocimiento y esta puesta en marcha de todos estos servicios que os comentaba antes, que son sin coste, pues obviamente está la capacitación docente. Pues no es tanto la herramienta tan potente que podamos nosotros sacar, como en este caso es Microsoft Teams, sino el poder darle a esos profesores la mano y esa formación sobre cómo poder utilizarlo y cómo poder aterrizarla dentro de sus entornos escolares, con sus alumnos y con sus compañeros. Un approach muy real y muy cercano a la rutina del día a día en su cole. Entonces, tanto esa capacitación docente absolutamente a cualquier nivel, o sea, desde el Microsoft EduLab hemos conectado con más de 1.200 alumnos y profesores en 2 meses, haciendo pues eso, esos talleres desde lo más básico de Teams hasta un nivel más intermedio, hasta un nivel más avanzado. Hemos hecho talleres de programación y robótica para poder también aportar esa dinamización a las aulas, que también que esos profesores pues tengan un poquito de respiro en el día a día y que se sientan pues un poco más acompañados por nosotros. Entonces desde el EduLab hemos conectado con muchísimos esos alumnos y hemos hecho talleres muy divertidos en el que han creado sus propios videojuegos, en el que han superado escape rooms. O sea
para que todos esos servicios y todas esas actividades que hemos podido aportar en esta situación tan complicada y sobre todo, y sin olvidar, además es un comentario que ha hecho especial hincapié Javier, es el de la seguridad. Pues que tan importante es aportaros y daros estas herramientas tecnológicas como el de aseguraros que todo eso está protegido, que está bajo entornos seguros y que en ningún momento pues, peligra absolutamente nada de las informaciones que se están manejando en estos entornos colaborativos. Que ya os digo que, por supuesto, pues eso, como decíamos antes, la información de los menores son datos muy sensibles y siempre y nuestra prioridad es el de hacerlo bajo ese velo de la seguridad y también pues eso, dotar a los profesores y las instituciones de esa formación sobre cómo verificar que esos entornos son seguros y cómo seguir protegiendo en el día a día nuestra identidad, a nuestros alumnos y a nosotros mismos. Muchas gracias, Carmela. Bueno, nos has explicado, y enlazo con la pregunta para Alberto, nos has explicado herramientas o cómo utilizar la tecnología para fomentar la motivación, ¿no? Estos escape rooms o actividades que se pueden hacer efectivamente cuando no estás físicamente en el espacio. ¿Cómo haríais vosotros, Alberto, cómo estáis haciendo ya para motivar a través de las experiencias virtuales en el aprendizaje? Bueno, pues aquí hay un punto importante que a nosotros al final es un poco, por ponerlo en contexto, la misión de Microsoft y en concreto del equipo de educación, que es el de empoderar a través de la tecnología a cualquier estudiante o a cualquier profesor a conseguir más, ¿no? A llegar más lejos. Y eso tiene muchísimas implicaciones. La primera, que no puedes dejar a nadie fuera. Y por eso también quiero poner mucho de relevancia el tema de que nuestras soluciones de colaboración y comunicación pues los ofrecemos de manera gratuita para que cualquier institución educativa las pueda utilizar, se pueda formar, pueda transformarse digitalmente y sobre todo pues eso, que pueda llegar a cualquier alumno y a cualquier profesor para que nadie se quede fuera. El tema de las experiencias y sobre todo cómo lo están afrontando de cara al año que viene, yo creo que aquí hay un concepto muy importante y que, bueno, yo como ingeniero a lo mejor no me había parado a pensarlo, pero que es el de intentar eliminar esas barreras o esas líneas que separan lo que es la experiencia del alumno o del profesor en el mundo físico del mundo virtual. Tenemos sistemas de aprendizaje, los LMS, como pueden ser los Moodle, Blackboard y demás, y ahí ocurre mucha de la actividad docente y del trabajo del alumno. Luego el alumno a través de Teams pues se puede formar grupos de clase para hacer trabajos, para colaborar y comunicar, pero en el modelo híbrido al que vamos el año que viene, al final tienen que convivir las dos partes y además en el mismo momento. O sea, antes al final pues tienes tu interacción presencial donde vas al aula, consumes información que te da el profesor, tomas tus apuntes o coges las diapositivas, luego te vas a casa y es cuando montas a lo mejor los grupos de trabajo. Ahora eso tiene que pasar de manera simultánea, tanto de manera online como de manera presencial, y esas diferencias o esas líneas que separan ambos mundos son las que, como digo, estamos intentando ver de qué manera se desaparecen, ¿no? O intentar limarlo todo lo posible. Os quiero poner un ejemplo muy llamativo. Por ejemplo, Teams tiene una opción para que la clase como tal no empiece hasta que el profesor dé comienzo al aula, ¿no? Dé comienzo a lo que es la clase. Esto tiene sentido para que los alumnos no estén previamente en el aula, pues a lo mejor de cachondeo, insultándose, lo que sea, y bueno, pues el profesor hasta que no llega y da el ok para empezar el aula, no entran los alumnos a la misma y no empieza la clase. Pues hubo una universidad que me planteó que quería hacer justo lo contrario. Quiere que en la clase, cuando llegue la hora en la que está programada, empiece. Y yo preguntaba cuál era el razonamiento detrás de eso, que no lo entendía. Y la razón es muy sencilla. Básicamente lo que quieren es que la misma experiencia que tiene un alumno cuando llega a clase físicamente y el profesor, por lo que sea, se retrasa 5 o 10 minutos, que no se la perdieran los alumnos que están en sus casas. Básicamente, si, pues, como pueda ser mi caso, ¿no? Pues llegábamos a clase y hablábamos sobre el partido de fútbol del día anterior, sobre qué habíamos hecho el fin de semana. ¿Por qué vamos a dejar fuera a los alumnos que están en sus casas? Simplemente por el hecho de que no pueden estar físicamente allí con ellos, ¿no? Pues ese inconveniente que tecnológicamente y técnicamente se puede resolver, puede ayudar a que al final la experiencia del alumno
que presencialmente pueda acudir al aula y del que está en su casa sea lo más similar posible. Y yo creo que esto es un punto muy importante en la parte que comentaba Rocío de motivar, que por un lado al alumno, a no tener la sensación de que una opción va a tener más ventajas que otra o que si se queda en casa va a perderse cosas de la vida de la universidad. Y luego también yo creo que ahí es importante ver y entender y adaptar la experiencia del profesor. Hay profesores que se defienden muy bien con la tecnología y hay otros que no. Entonces, para el profesor que no se defiende con la tecnología, lógicamente tendrá que pasar por un proceso de aprendizaje. Yo creo que es importante que todos los profesores pasen por un proceso de transformación digital, de aprendizaje, de formación, pero para aquellos que a lo mejor no lo puedan hacer de manera inminente, la tecnología también puede ayudar mucho. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando proyectos en las universidades donde el profesor, cuando llegue al aula, únicamente por llevar el dispositivo móvil que tengamos registrado y darle un botón, automáticamente comenzará la clase. En el video wall o en la pantalla, si fuera el caso, aparecerían los alumnos que están conectados remotamente, la sesión se empezaría a grabar de manera automática y además en la pizarra digital o en el elemento multimedia que tuviera, podría estar compartiendo su PowerPoint o su pizarra digital. Esa experiencia al final, que no requiere de un aprendizaje, de una formación específica del profesor, trasciende toda la parte física y hace que la interacción y la experiencia del usuario que está en remoto pues sea muy similar. Yo creo que en esa línea es donde habría que intentar orientar las diferentes acciones, tanto de adaptación de espacios físicos como de implantación de la tecnología, para intentar limar esas diferencias, y yo creo que ese va a ser el principal vector y el principal motivador de esa transformación digital. Y sobre todo el hecho que yo creo que va a motivar que la experiencia al final sea la mejor posible. Muchas gracias, Alberto, y muy interesante cómo la aplicación práctica de una tecnología que está pensada de una manera luego resulta que en la realidad, ¿no? En el uso, te das cuenta de que tiene muchas más aplicaciones y que es mucho más enriquecedor efectivamente que la interacción de las personas, ¿no? El poder unirte desde el principio de la clase, yo creo que es un ejemplo muy interesante. Estamos terminando nuestra ronda de preguntas. Tenemos alguna pregunta en el chat. Vamos a intentar meterlas después de esta pregunta que voy a lanzar a Javier, pero no limitéis, preguntad todo lo que se os quede, que no se os quede sin responder, porque aunque no lo podamos responder hoy, podemos continuar después a través de nuestras páginas web, de un blog, podemos contestar a todas las preguntas que sean planteadas durante la sesión. Entonces, para terminar, Javier, te quería preguntar cómo podemos diseñar espacios que a la vez ayuden a promover esta colaboración, potencien también el bienestar físico y emocional de las personas. O sea, un poco la idea de cómo antes estábamos diseñando entornos donde lo que promovíamos era el aprendizaje activo y la unión de personas, ¿cómo podemos conseguir eso ahora a la vez que estamos promoviendo el bienestar físico, cognitivo y emocional? Bien, pues muy buena pregunta. Ya que hablas de bienestar físico, cognitivo y emocional, yo te diría, en el físico, algo que nos puede diferenciar del anterior es poner mucho el foco en la limpieza. El utilizar elementos plásticos. Acordaos antes cuando los muebles de las aulas eran pues, metálicos y de madera, eso era muy difícil de limpiar, y no hablemos ya de la ergonomía, ¿vale? La ergonomía es fundamental, que sean elementos flexibles, ¿no? Con ruedas, este tipo de cosas ayudan mucho. Antes ayudaban para el cooperativo, ahora tienen que ayudar un poco más para ese trabajo más individual. Respecto a la parte cognitiva, y siguiendo los ejemplos anteriores, sobre todo el de Alberto, y el ser así pragmáticos, pues podemos poner un ejemplo. ¿Vosotros os acordáis cuando en las aulas, esto es algo que de hecho se sigue viendo, en forma de tubo o rectangulares, el profesor se pone al fondo y luego hay como 10 filas, ¿no? de alumnos? Simplemente con dar un giro al aula, tú colocas al profesor en la parte grande del aula y ya el resto de alumnos se pone a lo mejor en 1 o 2 filas. Y al hacer esas 2 filas, esa parte que digo cognitiva más de captar atención está resuelta. Está resuelta porque al final estás creando esa atención, ¿no? Ya no te sientas al final, como hacía mucha gente antes, y pierdes la concentración, ¿no? Y yendo a la parte emocional, la de sentir, pues otro ejemplo, el tema del colorido, por ejemplo, es buen ejemplo. Cuando la gente entra a un aula y se sienta en cualquier sitio con el amigo de turno, pues
Si tú les pones por colores, de repente puedes hacer una dinámica diferente en un momento dado. Pues los rojos aquí, los azules acá. Entonces eso es verdad que tiene que ver más con la parte del cooperativo, pero bueno, de inicio, al final, cada uno entra, se pone en su silla manteniendo esa distancia y bueno, creo que son ejemplos que pueden valer para el uso ahora mismo de la vuelta con estas condiciones que tenemos. Muchas gracias, Javier. Pues voy a pasar a la primera pregunta que tenemos del público. Estamos muy cortitos de tiempo. Jesús, es para ti. Vamos a intentar responderla rápido y a ver si conseguimos meter alguna otra pregunta del público. Lo que nos preguntan es ¿qué entorno educativo consideras que está más preparado para afrontar el regreso en septiembre? Si universidades y colegios, si los centros privados o públicos y por qué. Bueno, menuda pregunta. Menuda pregunta. No quiero caer en decir esta universidad pública, privada, secundaria, primaria. Yo creo que quien está mejor preparado, quien va a estar mejor preparado es quien tenga un plan, sin duda. Y quien tenga un plan de transformación educativa donde la tecnología esté bien posicionada, donde exista un buen plan de formación para los profesores, donde exista un grupo de coordinadores TIC o coordinadores TAC o de aprendizaje y de comunicación y donde estén todos muy alineados para conseguir los objetivos de ese entorno educativo. Es un poco lamentable, pero es cierto que ha llegado el momento de la disrupción, ha llegado el momento de la tecnología y al contrario que ha pasado en otros sectores, cuando la tecnología ha sido capaz de catalizar y de acelerar la transformación, en este caso ha aparecido la brecha digital y en muchos casos ha aparecido la brecha digital entre lo público, entre lo privado y con muchísimas cuestiones que son clave. Por lo tanto, yo creo que lo del plan es fundamental y es un plan a nivel gobierno y es un plan a nivel centro y es un plan a nivel universidades para las escuelas de magisterio. Es un plan a nivel de gobiernos para pensar en infraestructuras, para pensar en comunicaciones que realmente vertebren y que conecten los diferentes territorios y ayuden a tener acceso a la información a Internet a todos los estudiantes. Es sin duda un plan también que tienen que tener las empresas como las que están representadas hoy aquí y otras que sean capaces, como bien ha explicado Alberto, de adaptar sus tecnologías a la realidad y a las necesidades de cada uno de los centros. Vuelvo a hablar de universidades para que generen esos nuevos maestros, esos futuros maestros que tengan esa competencia tecnológica bien desarrollada. Por lo tanto, hay mucho por hacer, pero la buena noticia es que somos capaces de hacerlo, ¿no? Y que ya estamos ayudando a muchos centros educativos. Así que cuando quieran, yo creo que empezamos. Fenomenal, Jesús. Muchísimas gracias. Voy a lanzar la última pregunta. Nos estamos pasando por 3 minutos, pero yo creo que es muy interesante para ti, Carmela. Creo que hay más gente que puede estar interesada en este tema. Lo que nos están preguntando es cómo pueden participar los centros educativos en vuestra línea EduLab. Es decir, que si hay sesiones demostrativas, que cómo funciona. Vale, pues intento ser muy breve y concisa. Bueno, os voy a poner mi correo electrónico dentro de lo que es ese panel para que podáis contactarme con cualquier duda que os pueda surgir en lo que se refiere al EduLab. Pero precisamente es eso, todo lo que hacemos dentro del EduLab, además de que está completamente abierto para cualquier institución educativa de cualquier perfil y de cualquier etapa. Estamos hablando de infantil, primaria, la ESO, bachillerato, universitarios, de posgrado, especializaciones, o sea, que cualquier tipo etapa educativa es bienvenido en el EduLab. Y luego, por supuesto, que todos y cada una de las formaciones que hacemos, que es algo que yo creo fielmente, es que todas las formaciones que hacemos son a medida en función a quién vamos a dar esa formación. Entonces, no es algo en el que vosotros vengáis y yo os vaya a enseñar el sistema de Microsoft Teams. No, hablamos previamente en qué punto tecnológico estáis vosotros, qué sabéis, qué no sabéis y sobre todo la segunda pregunta es a dónde os gustaría llegar. Entonces, en función de la respuesta a ambas preguntas, pues formamos lo que es esa primera sesión en el EduLab
y nada, pues puede ser sobre Windows en general, puede ser algo muy concreto en lo que se refiere a Microsoft Teams, tanto, ya te digo, nivel muy básico, nivel medio, nivel avanzado, charlas concretas en seguridad, charlas concretas en ya no fuera de Microsoft Teams y dentro del entorno Office 365, qué otras herramientas podemos utilizar para el día a día de nuestra aula, que también pues están teniendo mucho éxito y son muy beneficiosas. Y por supuesto, absolutamente todo lo que hacemos dentro del EduLab pues también es gratuito, que es una pregunta que me suelen hacer muchísimas veces. Y bueno, que yo os dejo mi correo dentro del chat y que podéis contactarme para cualquier duda que tengáis. Y por supuesto, espero que de esta sesión alguno de vosotros se anime y verdaderamente, bueno, pues si podemos de forma presencial que vengáis en septiembre, y si no, pues lo hacemos de forma online. Muchísimas gracias, Carmela. Gracias a todos los ponentes, a Crambo, a Steelcase, Microsoft, por haber participado en esta jornada de hoy. Me habría encantado poder continuar, pero se nos acaba el tiempo. Nada, lo dejamos aquí. Como decía al principio, la sesión está grabada, por lo tanto, la podremos compartir y todas las preguntas que se han quedado sin contestar serán respondidas de alguna u otra manera. Muchas gracias a todos y hasta luego.